Mientras que el COVID-19 ha causado más de 7 millones de muertes confirmadas, hubo una pandemia aún más devastadora: la peste negra. En solo unos años, esta virulenta plaga acabó con hasta 200 millones de personas, arrasando hasta el 60% de la población europea. Un evento sin precedentes que cambió al mundo para siempre. Durante esta crisis sanitaria, los médicos adoptaron un singular atuendo que ha perdurado en el imaginario colectivo como un símbolo de la muerte y del misterio. Sin embargo, este vestuario tenía una finalidad claramente práctica: proteger a los médicos de la letal enfermedad. Las características más distintivas de su indumentaria eran la máscara con forma de pico. Se creía que la peste se transmitía a través de un miasma, es decir, de malos olores que se encontraban en el aire. Aunque la teoría germinal aún no había sido desarrollada, estos médicos llegaron a intuir que el aire contaminado era el vehículo de transmisión de la enfermedad. El pico de la máscara se rellenaba con hierbas aromáticas, especias y otros compuestos que se pensaba purificaban el aire. Entre estos ingredientes se incluían la lavanda, el clavo de olor, rosas secas, mirra, alcanfor y esponjas empapadas en vinagre. Creían que estos componentes lograban neutralizar los malos olores y por ende se buscaban proteger de la enfermedad. La vestimenta se complementaba con túnicas largas, enceradas, guantes y un sombrero de ala ancha diseñado para minimizar el contacto directo con los enfermos. Además, los médicos portaban un bastón que les permitía examinar a los pacientes sin necesidad de tener que tocarlos, proporcionando una barrera adicional contra la infección. Aunque estos métodos no eran una protección efectiva contra la Yersinia pestis, la bacteria real causante de la peste, transmitida por las pulgas de las ratas, sí que ofrecían una protección indirecta al evitar el contacto con los fluidos corporales de los infectados. El traje del médico de la peste, que se popularizó en el siglo XVII, se convirtió en una imagen emblemática asociada al miedo y al misterio que envolvían a una de las pandemias más letales de la historia. Aunque la peste negra tuvo su auge en el siglo XIV, sus rebrotes periódicos a lo largo de los siglos subsiguientes mantuvieron viva la amenaza, llevando la adopción de este particular atuendo como una medida de protección. La devastación causada por la peste negra fue tan extrema que es considerada la mayor catástrofe demográfica de la humanidad. Las estimaciones basadas en registros de defunciones y censos indican que aproximadamente un tercio de la población europea pereció durante la epidemia. Italia, siendo un centro neurálgico de comercio medieval, fue una de las regiones más afectadas. La llegada del patógeno a través de comerciantes genovenses que retornaban de Asia precipitó una mortalidad alarmante en ciudades como Florencia y Venecia, con Florencia perdiendo casi el 60% de su población y Venecia experimentando días con hasta 600 muertos. La situación en Siena fue aún más grave, con estimaciones que sugieren que la mortalidad pudo haber superado el 90%. En el norte de Europa, Inglaterra y Gales vieron perecer a cerca del 50% de la población, una cifra cuya recuperación demográfica no se lograría hasta el siglo XVIII. En París, el cronista Guillaume de Nillaco documentó momentos de extrema crisis donde más de 500 cuerpos eran enterrados diariamente en el cementerio de los inocentes. Para 1350, la epidemia había esparcido su velo de muerte a través de casi todo el territorio europeo, complicando los esfuerzos por llevar un registro preciso de las muertes. En un intento de cuantificar el impacto de la epidemia, el Papa Clemente VI estimó que para el año 1400 el número total de fallecidos ascendía a la cifra de 23.840.000. Estudios contemporáneos
sugieren que la población de Europa en 1300 era de aproximadamente 94 millones de personas. Eso quiere decir que la cifra se redujo a tan solo 68 millones para el final de la epidemia. Pero entonces, ¿qué fue lo que provocó todo este desastre? La peste bubónica es una de las pandemias más devastadoras registradas en toda la historia de la humanidad. Tuvo su origen en la bacteria Yersinia pestis, que encontró un hábitat ideal en el tracto digestivo de las pulgas, parásitos prevalentes en las ratas y otros roedores. Estos animales se convirtieron en los involuntarios vectores de la enfermedad, proliferando en entornos urbanos y áreas densamente pobladas que facilitaban su expansión. Los focos o reservorios permanentes de la peste estaban ubicados en diversas regiones. Se transformaron en epicentros de brotes recurrentes, desencadenando catástrofes biológicas de magnitudes sin precedentes. Entre las especies responsables, las ratas, Ratus ratus y Ratus norvegicus, originarias del Oriente Medio, iniciaron su migración hacia Europa durante la época de la Quinta Cruzada. En los primeros años del siglo XIII, en las expediciones promovidas bajo el papado de Inocencio III. Para el siglo XIV, estos roedores habían establecido una presencia indiscutible en puertos, mercados y ciudades en expansión a lo largo de Europa. Walter Scheidel, un historiador renombrado, documenta que durante las primeras décadas de este siglo, las pulgas infectadas encontraron vías en los animales para viajar desde China y el sur de la India hasta el oeste del Oriente Próximo, y finalmente llegando a Europa, marcando el comienzo de una era de mortalidad masiva sin que nadie anticipara el peligro que viajaba oculto entre ellos. Las rutas comerciales, incluyendo la emblemática Ruta de la Seda, sirvieron como canales para la diseminación de la peste. En 1345, este flagelo llegó a la península de Crimea, específicamente a la ciudad portuaria de Cafa, un asentamiento bajo el control genovés. En este contexto, la enfermedad se vio entremezclada con conflictos bélicos cuando los mongoles, liderados por Jani Bek, asediaron a la ciudad. Según algunos relatos de la época, en un acto que sería considerado hoy como una de las primeras formas de guerra biológica, los asediadores catapultaban a los cadáveres infectados sobre los muros de Cafa, esparciendo el terror y la enfermedad entre sus defensores. Los comerciantes genoveses que lograron huir por el mar llevaban consigo, sin saberlo, a las ratas infestadas de pulgas portadoras de la Yersinia pestis. De este modo, la peste se propagó rápidamente por importantes núcleos urbanos del Mediterráneo, incluyendo Alejandría, El Cairo y Túnez, que sucumbieron ante la pandemia en 1348. Para los años subsiguientes, la enfermedad ya se había esparcido por gran parte del mundo islámico. La escasez de registros demográficos en muchas de estas regiones hacen imposible la tarea de determinar el alcance exacto del impacto, pero es indudable que la peste bubónica marcó profundamente las sociedades a las que tocó, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. El impacto de la peste fue tan profundo que modificó el curso de la historia. El historiador y pensador tunecino Ibn Khaldun, testigo de la devastación, describió su alcance con las siguientes palabras en la introducción a la historia universal. La civilización, tanto en Oriente como en Occidente, fue visitada por una plaga destructiva que arrasó naciones e hizo desaparecer poblaciones. Todo el mundo habitado cambió. Lo que comenzó como una infección en los rincones más remotos de Asia, terminó por redibujar el mapa demográfico del mundo, dejando tras de sí ciudades diezmadas y sociedades fragmentadas en un legado de muerte que perduraría en la memoria colectiva durante siglos.
La peste negra no solo diezmó a las poblaciones enteras, sino que también sacudió los cimientos espirituales, culturales e intelectuales de la sociedad medieval. Su impacto trascendió la tragedia humana y se convirtió en un punto de inflexión en la manera en que el hombre comprendía el mundo y su lugar en él. En medio de la desesperación y el desconcierto, la humanidad buscó respuestas, oscilando entre la fe y la razón, entre lo divino y lo terrenal, entre el castigo y la ciencia. Las primeras interpretaciones sobre el origen de la peste fueron de carácter religioso. Para la mentalidad medieval, la epidemia no era otra cosa que la manifestación de la ira de Dios, un castigo por los pecados cometidos por toda la humanidad. Se asumió que no había más remedio que la penitencia y la súplica, esperando el perdón divino. Sin embargo, a medida que la enfermedad se extendía sin distinción de credo ni estatus, incluso entre los propios clérigos, surgieron preguntas que la fe nunca pudo responder. El rey Magno II de Suecia resumió el sentir de su época al afirmar, según lo que documentaría el historiador Gottfried: Dios, por los pecados de los hombres, ha dado al mundo este gran castigo de muerte súbita. Por él, la mayoría de nuestros conciudadanos han fallecido. La creencia en el castigo divino llevó a respuestas extremas. Por un lado, surgió el movimiento de los flagelantes, grupos que recorrían las ciudades autoflagelándose en busca de redención. Estos penitentes aseguraban que el fin del mundo estaba cerca y promovían la purificación del alma a través del sufrimiento. Su fanatismo los llevó a señalar a los judíos como los responsables de la peste, acusándolos de envenenar pozos, lo que desató violentos pogromos y ejecuciones masivas. La situación llegó a tal punto que el Papa Clemente VI tuvo que intervenir declarando herejes a los flagelantes y exonerando a la comunidad judía. En el extremo opuesto, el miedo a la muerte inmediata llevó a otros a entregarse sin reservas a los placeres de la vida, conscientes de que la peste no distinguía entre santos y entre pecadores. Muchos adoptaron una actitud hedonista, abandonando la moralidad y buscando la satisfacción de los sentidos antes de que llegara su hora. Aunque la mayoría de la población atribuía la peste a la voluntad divina, algunos médicos y eruditos intentaron explicarla desde la ciencia de la época, basados en los conocimientos de la medicina clásica griega. Se postuló la teoría de los miasmas, la idea de que la enfermedad se estaba transmitiendo a través de un aire corrupto por vapores venenosos procedentes de las materias que estaban en descomposición. Esta teoría llevó al rey Eduardo III de Inglaterra a escribir al alcalde de Londres en 1349, quejándose de que las calles de la ciudad estaban impregnadas de inmundicia, lo que según él agravaba la propagación de la enfermedad. Pero no fueron solo los miasmas los señalados como causa de la peste. En 1348, el rey Felipe IV de Francia ordenó a la Facultad de Medicina de la Universidad de París elaborar un informe sobre el origen del brote. La respuesta de los académicos fue asombrosa. El 20 de marzo de 1345, a la 1 del mediodía, se produjo una conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en la casa de Acuario. Este alineamiento celestial liberó fuerzas destructivas que provocaron la peste y otras enfermedades epidémicas. En esta visión astrológica, Júpiter era el responsable de generar vapores nocivos y Marte se encargaba de dispersarlos por el aire, sembrando muerte y desolación. Sin duda que para la época esto pudo haber respondido las dudas de aquella sociedad. A medida que la peste continuaba su avance imparable y las explicaciones religiosas perdían fuerza, el hombre medieval comenzó a ver el mundo de manera diferente. La confianza en la divinidad empezó a ceder ante la necesidad de comprender la realidad con otros ojos. La razón y el conocimiento adquirieron un nuevo valor. Ante la embestida de la peste negra,
la medicina medieval quedó reducida a la impotencia. Conocimientos fragmentados, supersticiones y prácticas heredadas de la antigüedad fueron las únicas herramientas con las que los médicos intentaron enfrentar el azote implacable de la enfermedad. Desde tiempos de Galeno e Hipócrates, los avances habían sido mínimos y el abismo entre la teoría y la realidad de la peste eran una fisura insalvable. Los tratamientos más guiados por la tradición que por la evidencia se basaban en principios rudimentarios. Se prescribían dietas específicas, se intentó purificar el aire con hierbas aromáticas y con perfumes, y se recurrió a sangrías en un intento desesperado por expulsar a los humores corruptos del cuerpo. Algunos médicos abrían los bubones de los infectados y aplicaban ungüentos de ingredientes exóticos y piedras preciosas molidas, creyendo que así neutralizaban el veneno de la enfermedad. Pero la peste avanzaba indiferente y sin dar tregua. A pesar de la devastación, algunos intentaron comprender el enigma que se desplegaba ante sus ojos. En la Corona de Castilla, el médico Marcelino Amazuno Zárraga documentó los esfuerzos de sus colegas por estudiar la enfermedad, sus síntomas y posibles vías de contagio, pero sin conocer su verdadera causa ni contar con un tratamiento efectivo. Sus intentos fueron en vano. Siglos más tarde, la verdad saldría a la luz. En 1893 el gobierno francés y el Instituto Pasteur encomendaron al científico Alexandre Yersin la misión de descifrar el misterio de la peste bubónica. En solo unas semanas, el 20 de junio, Yersin logró aislar el bacilo responsable de la enfermedad Yersinia pestis y descubrió la conexión entre la peste en humanos y su propagación a través de las ratas, y comenzó a desollar sueros a partir de los bubones infectados. Un mes después, el hallazgo fue presentado ante la Academia de Ciencias de Francia en un documento histórico, la peste bubónica de Hong Kong. Por primera vez en la historia, la humanidad entendía la verdadera naturaleza del enemigo que les había diezmado durante siglos. Pero para millones de víctimas de la peste negra, esta revelación llegó demasiado tarde. No obstante, la concepción teocéntrica de la existencia se desmoronaba y en su lugar empezó a emerger un pensamiento más antropocéntrico que con el tiempo daría paso al Renacimiento. Esto ha sido todo por hoy. No olvides que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Con esto concluimos otro capítulo en su legado de cuervos. Si has disfrutado de la historia que hoy te he contado, te invito a suscribirte, compartir y activar la campanita para enfrentar más misterios juntos. Por favor, considera dejarme tu like, suscribirte y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Espero que tengas una excelente velada y nos veremos en una próxima luna. Hasta pronto, hijo de la noche.